Primera de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 3. Y antes de leerlo, quiero ponerle en perspectiva. Es claro, es evidente de acuerdo a la palabra y de acuerdo a las profecías descritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que vivimos en los últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo le queda a esta sociedad humana así como la conocemos? No lo sabemos, pero puede ser un año, pueden ser 2 años, pueden ser 3, 7 años, 8 años, no lo sabemos. Pero es muy importante que entendamos que sí estamos en los últimos tiempos, porque más allá del amor que Dios ha derramado en nosotros y que nosotros le hemos conocido y le hemos amado y hemos experimentado su amor y hemos creído en Él, y entendemos que el deseo y el corazón de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos conozcan que en Cristo hay salvación y perdón de nuestros pecados, y que entiendan que todo aquel que rechace a Jesús, todo aquel que muera sin Cristo, irá al infierno o irá al lago de fuego, al lago eterno, en una separación eterna con Dios. Es tan importante que entendamos que los últimos tiempos tal cual describen que es la última oportunidad para el ser humano. Hay muchos que están hablando ahorita acerca de que es inminente que estamos en los últimos tiempos, es inminente que el rapto de la iglesia está por suceder, es inminente que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y por lo tanto, más allá, como hemos dicho ya, de conocer que el Evangelio son las buenas noticias, no solo para nosotros, sino para que todo el mundo conozca acerca de ellas y que vengan por la fe a apropiarse del perdón, de la salvación, y que confiesen con su boca que Jesús es el Señor para que tengan una eternidad con Cristo. Es importante que insistamos una y otra vez, no solo en que nosotros perseveremos hasta el fin en la palabra, pero que anunciemos las buenas nuevas de la gracia y de la justicia de nuestro Dios y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así es que muchos están hablando acerca de esto y muchos están hablando acerca de las cosas digamos, terribles que habrán de venir. Muchos están poniendo sus ojos en que todas las profecías se están cumpliendo acerca de que el amor de muchos se está enfriando, muchos están apostatando de la fe, habrá terremotos, habrá muertes, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá gran cantidad de cosas y muchos están observando estas cosas, pero hemos aprendido nosotros que el Señor nos llama a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que el Señor quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en que Él viene por nosotros. Recuerde que, y ahorita lo vamos a leer, pero recuerde que el Señor Jesucristo viene en las nubes y nos reuniremos con Él ahí. Así es que no debemos afanarnos ni turbarnos por poner nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros ojos de manera horizontal en las cosas que están sucediendo en este mundo, ya sea buenas o ya sean malas, pero sabemos que todo va a venir de una manera peor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en los últimos tiempos será el principio de dolores. Así es que cuando ha empezado este proceso de los últimos tiempos, no se detendrá hasta que venga el fin. Así es que es muy importante que tú y yo no pongamos nuestros ojos de manera horizontal en lo caótico que está haciendo la vida en este mundo. Y no estoy hablando acerca de enfermedad, no estoy hablando de que el creyente pase enfermedad, pase escasez, pase situaciones de las cuales ya nos redimió Cristo, sino estoy hablando de la persecución por causa del Evangelio, del rechazo por causa del Evangelio. Mire, déjeme le pongo en perspectiva. Yo recuerdo que muchos años atrás, cuando alguien de la familia cumplía años, y sobre todo cuando la familia era cristiana, se cantaba aquellos cantos que hablaban de la bendición de Dios por haber cumplido años. Yo recuerdo que había una canción que decía feliz, feliz cumpleaños, que Dios desea bendecirte. Bien, pero en los últimos tiempos, y desafortunadamente la mayoría ahora de los cristianos,
con el pretexto de que este canto, al menos en el lenguaje español, lo canta el rey David. Entonces ya todo mundo dejó estos cantos de alguna manera cristianos, que de alguna manera eran bíblicos, y lo han sustituido por las mañanitas que canta el rey David. Es decir, más allá o en lugar de que los creyentes estén influenciando, siendo la luz a un mundo de tinieblas, y estén influenciando el carácter y la personalidad cristiana, los mismos cristianos se están conformando a este mundo, dejando las buenas costumbres y adquiriendo las malas costumbres. Pero más allá de que alguien se sienta mal o de que se sienta condenado por cualquier situación que decida, porque recuerde, somos de voluntad libre, debemos entender que Dios nos llama a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que, pensando en esto y pensando que viene el fin, no vamos a poner nuestros ojos en todas las calamidades y en los principios de dolores, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que nos espera a ti y a mí como creyentes, y no en este mundo. Porque lo que nos espera en este mundo, más allá de que tenemos el favor de Dios, pero cuando el principio de dolores haya empezado, que creemos que ya empezó, las cosas cada vez vendrán al caos, porque vendrá prácticamente el fin. Pero lo que quiero decirle es que hay algo extraordinario que está por venir para todo creyente. Hay algo extraordinario que está por venir para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo hijo de Dios. Y eso es en lo que quisiera enfocarme el día de hoy. Vamos a tocarlo de una manera breve, pero es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente solo está enfocado por su falta de conocimiento en el periodo tan pequeño y tan temporal en este mundo. Pero desconoce y no tiene su corazón y su mente puesta en la eternidad y en todo lo que está por venir para los hijos de Dios. Y es tan importante que nosotros empecemos a escudriñar, a meditar, a soñar, a imaginar, a concebir y a vivir por ello. Porque entonces, como Cristo Jesús dice en la Escritura, Él vio la gloria, vio el gozo puesto delante de Él después de la cruz. Antes de ir a la cruz, Él vio el gozo que estaba detrás de ello. Él vio la gloria que estaba detrás de ello. Y entonces fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor Jesucristo estaba viendo, el Señor Jesucristo estaba percibiendo antes de ir a la cruz que tú y yo íbamos a ser salvados. Que nuestras vidas fueron rescatadas con gloria y con poder por la obra terminada, completa y perfecta, y que Cristo pagó por el pecado de toda la humanidad. Cristo pagó el precio del juicio, pagó el juicio, sufrió el juicio de Dios para que todo el mundo tuviera la oportunidad de poder apropiarse del perdón, de la salvación, que solo se puede hacer a través de la fe. Es decir, aunque Cristo murió en su majestuosa obra terminada, completa y perfecta, el hombre no puede beneficiarse de esta bendición de manera automática. El hombre necesita creer. El hombre necesita creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Bien, así es que cuando nosotros entendemos lo que está por venir para nosotros los creyentes, entonces nuestra esperanza va a estar viva. Y más allá de poder tener temor o poder tener incertidumbre de lo que habrá por venir, no será tan importante, será una sombra. Aunque Dios tiene un propósito para nosotros aquí en la tierra y Dios nos ha dado sabiduría, su palabra para predicar el evangelio, para anunciar que Cristo Jesús vive y que viene pronto por todo aquel que crea en Él y que le reciba. Nuestra eternidad es tan gloriosa y tan extraordinaria y es muy importante que nuestros corazones estén ahí. Desafortunadamente en la iglesia de hoy, y estoy hablando de manera general, no se conoce acerca de estas cosas. Hablan de cómo la mayoría de las veces cómo resolver los problemas del matrimonio, resolver los problemas de los padres con los hijos, resolver los problemas de las finanzas, resolver los problemas de la depresión, resolver los problemas de la enfermedad, resolver los problemas que están sucediendo en el cuerpo de Cristo. Pero
desafortunadamente no se está predicando acerca ni de lo que ya nos fue concedido por gracia para apropiarnos de la fe de todas estas cosas y crecer, salir, que la iglesia salga de tanta tribulación que tiene que ver con lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. No es la tribulación por causa del evangelio, sino que el pueblo, la iglesia está tribulada porque le falta conocimiento, porque se han convertido en creyentes con mentalidad de ley, creyendo que tienen que hacer para que Dios les conceda. Y no han entendido lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros y nos concedió por gracia, para poder disfrutar de la aceptación, de la gloria, de la salvación, del perdón, de la justicia, de la gracia, de la salud divina, del bienestar, de la riqueza, del poder, de la libertad. Cristo nos ha llamado a todo creyente a reinar en vida cuando recibimos la abundancia de gracia y de la justicia. Así es que entendiendo esto y entendiendo que nos incumbe, es importantísimo que conozcamos acerca de lo que está por venir para nosotros. Vamos a leer primera de Juan 4, 3, del 1 al 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, recuerdes que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo, dice la Escritura. Así es que si nosotros hemos creído de una manera genuina, Dios quitó nuestra naturaleza pecaminosa, creó un nuevo espíritu en nosotros, creado en la justicia y santidad de la verdad, nos hizo nuevas criaturas, envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, tenemos el espíritu de Cristo que se hizo uno con nuestro espíritu y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Así es que ahora le pertenecemos a Él y somos hijos. Un hijo de Dios no es el que nació de mujer y en este mundo. Un hijo de Dios es el que ha creído en Jesús y ha nacido de nuevo. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y está hablando de Jesús, seremos semejantes a Jesús porque le veremos tal como Él es. Y aquí está hablando de Jesús glorificado. De Jesús glorificado. ¿Y cómo es posible que tú y yo le podamos ver así? Bueno, porque cuando le veamos glorificado, nosotros habremos sido glorificados también en Él. Cuando el Señor Jesús desciende en las nubes por la iglesia, dice la Escritura, los que han dormido en Cristo serán levantados primero, sus cuerpos se unirán al Espíritu que ya mora con Cristo, y después nosotros los que vivimos seremos arrebatados y transformados. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y transformados con cuerpos gloriosos. Nuestro espíritu, recuerda, es perfecto y está unido con Cristo. Cuando el creyente muere, el espíritu que está con Cristo sale del cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Pero es muy importante que entendamos que los creyentes nacidos de nuevo, que estemos vivos, seremos arrebatados y nuestros cuerpos serán transformados. Así es que algo glorioso que está por venir para el creyente, para el Hijo de Dios, es que tendremos cuerpos glorificados que no estarán limitados ni por el espacio ni por el tiempo, para estar siempre con Jesús. Dice la Escritura: seremos arrebatados en las nubes. Versículo 3 de primera de Juan, capítulo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que seremos llevados con Él porque hemos sido comprados por precio de que somos uno con Cristo, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Recuerde, Dios nos ha llamado a apartarnos para Cristo. Muchos piensan en lo que hay que hacer y tienen mentalidad de ley, de la ley de Moisés, porque la ley significaba tener que hacer cosas para que Dios te bendijera. Pero en Cristo, en la gracia, Dios ya nos bendijo. Y las cosas las hacemos por amor, porque Él ha vertido su amor en nuestros corazones y Él nos ha llamado a caminar en las obras que Él preparó para nosotros. Así es que dice, el que se purifica, el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Dios nos ha llamado no a apartarnos del pecado. Fíjese, muy importante lo que le voy a decir.
Muchos creyentes creen que Dios nos ha llamado a apartarnos del pecado. Y no es así. Dios nos ha llamado a apartarnos para Él, para Cristo, para su palabra, para su espíritu. Y por ende, entenderemos que hemos sido libres del pecado y que el pecado ya no se enseñorea de nosotros porque nuestra naturaleza pecaminosa murió para vivir de una manera santa, apartados para Él. La santificación no tiene que ver con dejar de hacer el pecado. La santificación tiene que ver con estar apartados para Cristo y que Cristo y su palabra y su Espíritu Santo guíen nuestras vidas, dominen nuestro ser, su voluntad se esté cumpliendo y entonces lo que resulte de nosotros será fruto de la justicia. Libres del pecado porque el pecado no se enseñorea de nosotros más. Pero es importante que este proceso se dé, como ya hemos hablado, con la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento por la palabra, para que nuestras vidas en todos los aspectos sea transformada. Y es un proceso, pero tenemos que mantenernos vigilantes, celosos de la palabra, celosos del evangelio, de la fe, para perseverar en la gracia y en la justicia del Señor. No permitiendo hacer las cosas o obrar, hacer obras para intentar agradar a Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. Recuerde, sin fe, solo sin fe, es imposible agradar a Dios. Así es que solo la fe agrada a Dios. Ahora, fíjese cómo dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer Corintios capítulo 15, versículos del 42 al 58. Corintios capítulo 15, del versículo 42 empezamos. Dice así: así también es la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo. Se siembra en corrupción, es decir, nuestro cuerpo corrupto, y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, porque este cuerpo comparado con la gloria de Cristo es un cuerpo que tiene deshonra. Dice, y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Ahora, no porque el apóstol Pablo diga estas cosas, por ejemplo, dice, se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, habla de Adán y habla de Jesús. Pero no porque el Señor está inspirando al apóstol Pablo a hablar de un cuerpo corrupto, un cuerpo en deshonra y un cuerpo en debilidad, nosotros vamos a permitir que estas cosas, que el pecado se enseñoree de nosotros. De ninguna manera. No vamos a permitir ni que la enfermedad, ni que la debilidad, ni que la impiedad o el pecado se enseñoree de nosotros, porque no tiene más poder, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. Amén. Ahora, aquí está haciendo una comparación el apóstol Pablo de lo que viene para nosotros en el sentido de la resurrección. Ahora dice el versículo 46, mas el espiritual no es primero, sino lo animal. Es decir, primero tuvo que venir la carne, el hombre, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Tú y yo no somos de este mundo, nuestro espíritu ya es celestial, ya es divino, porque es uno con Cristo, y nuestro cuerpo está por ser glorificado, por ser celestial, porque Cristo está viniendo ya por nosotros. Tales también son los celestiales. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, tenemos también la imagen del celestial en nuestro espíritu. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nuestro cuerpo, nuestra carne no será igual. Seremos completamente diferentes. La sangre ya no existirá más en nuestros cuerpos glorificados. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, los que hayan dormido, los que hayan fallecido en Cristo y los que estemos vivos. Dice la Escritura, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En palabras más, palabras menos, déjeme le digo algo, y voy a abrir un paréntesis, después lo estaremos viendo con más detenimiento por la importancia que tiene esto, pero Dios le pidió al pueblo de Israel, le habló a Moisés que instituyera 7 fiestas. Estas 7 fiestas son una manifestación natural de lo que estaba por suceder de manera espiritual. Y estas 7 fiestas tenían que ver con siempre con glorificar a Dios, pero también con que el hombre entendiera su condición y cómo Dios era siempre Dios y estaba dispuesto a bendecir a aquellos que confiaban en él. Y la primera de las fiestas que se presentaba cada año, porque cada año se presentaban estas fuerzas, era la de la Pascua. Y recuerde que el Señor Jesucristo murió en la Pascua. Después eran los panes sin levadura. El Señor Jesucristo fue enterrado y en el tiempo que estuvo en la tumba empezó la fiesta de los panes sin levadura. Después fue la fiesta de las ofrendas. Fue cuando el Señor Jesucristo resucitó, pero después viene el día de Pentecostés y había una fiesta en el día de Pentecostés, fue cuando el Espíritu Santo vino. Así es que quedan 3 fiestas de las 7 que se implementaron en la época de Moisés. A partir de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, se cumplieron 3 fiestas y luego vino el Espíritu Santo en la 4ª fiesta. Y hay quienes dicen, los escatólogos, que hay 3 fiestas por venir. Una de ellas es la de los tabernáculos. Y en la de los tabernáculos se sonaba una trompeta. Es decir, un shofar. No es una trompeta de esas como las que conocemos ahora de acero o de latón. Pero son las trompetas que usaba el pueblo de Israel, de cuernos de animales, de carneros o de corderos. Bien, pero el hecho es de que los escatólogos dicen que la fiesta de los tabernáculos es la fiesta en donde el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y después hay otras 2 fiestas que tienen que ver con la segunda venida de Jesús y con la eternidad con Cristo. Y el hecho es de que el apóstol Pablo dice aquí, porque a la final trompeta se tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es lo que estamos hablando ya, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice, que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, la victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo de vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, es importante que recuerde que la iglesia que nació en el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo había resucitado, fueron personas que todas ellas, o la mayoría de ellas, digamos los que no estaban, quizá no eran de la iglesia, pero no solo eran creyentes nacidos de nuevo, pero estaban bautizados en el Espíritu Santo. Tan es así que eran gente intrépida para el Evangelio. La muerte no era una problemática. De hecho, todos los apóstoles y muchos de los discípulos murieron por causa del Evangelio. Pero ahora vemos a un mundo creyente, un mundo cristiano que está temeroso y lleno de pánico por cualquier peligro. Pero dice la palabra, y por eso es importante lo que hemos dicho, que nosotros tenemos que tener pensamiento de eternidad, pensamiento de lo que está por venir para nosotros, de tal manera que la muerte, como dice la Escritura aquí, ya no tiene victoria. Dice la Escritura, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ya no mora en nosotros, y el poder del pecado es la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias sean dadas a Dios, dice el versículo 57, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que tú y yo tengamos mentalidad de hijos, mentalidad de eternidad. Porque
muchos que han fallecido, muchos que han perdido la vida por causa del Evangelio, están en este periodo temporal. Pero hay una eternidad gloriosa y maravillosa que está por venir para todos los hijos de Dios. Así es que es muy importante que nosotros entendamos. Y algunos que entonces ya perdieron la vida serán resucitados. Y como hemos dicho ya, los que estemos vivos seremos llevados y transformados en un abrir y cerrar de ojos a las nubes con Cristo. Bien, ahora dice Apocalipsis capítulo 19. Así es que vemos que ahora vivimos en un mundo de tinieblas, pero somos la luz. Fuimos sacados de las tinieblas y traídos al reino de Cristo. Ahora, la iglesia tiene poder. La iglesia ha sido embestida con la unción del Espíritu Santo. El creyente tiene el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Pero este mundo es un mundo en caos y en este mundo no se puede vivir totalmente feliz, no se puede vivir totalmente libre. Tenemos que perseverar y luchar en contra de las adversidades. Este mundo va hacia una dirección y el creyente va en un sentido contrario. Así es que muchos están perdiendo el camino, muchos están perdiendo el amor, muchos están perdiendo sus vidas para una eternidad sin Cristo. Y nosotros tenemos que esforzarnos hasta la muerte, si es necesario, para compartir el Evangelio. Nosotros tenemos que esforzarnos para que muchos conozcan y nosotros debemos de dejar ya los rudimentos y salir adelante perseverando en la palabra y permitiendo que el Señor Jesucristo domine todo nuestro ser con su palabra, con su Espíritu Santo, con su poder. Pero hay una eternidad gloriosa que está por delante. Así es que el primer evento glorioso que sucede en el creyente es el nuevo nacimiento. Y cuando el creyente entiende lo que ha sucedido, entonces puede percibir, atesorar y guardar lo que está por venir en sus corazones. La esperanza, la intensa anticipación de toda la benignidad y el bien que está por venir. No solo el bien que podemos aprovechar y con el cual hemos sido bendecidos en Cristo en esta tierra, pero el bien que está por venir, la esperanza de la gloria, de la magnificencia de lo que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Así es que mire cómo dice Apocalipsis 19, porque el primer evento glorioso de esta magnitud que es incomparable, es importante que usted lo entienda, es incomparable, es cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia, es cuando somos arrebatados a las nubes y estaremos ahí con Cristo. Pero fíjese lo que sucede posterior a que somos arrebatados con Cristo y nos da cuerpos glorificados. Dice: oí la voz de una multitud, en el versículo 6 del capítulo 19. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo a Juan: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es que el segundo evento maravilloso que está por venir para el creyente nacido de nuevo son las bodas del Cordero. Yo recuerdo que muchos años atrás, y yo espero que en la próxima reunión que tengamos en los tiempos de devocional voy a empezar a cantar ese canto nuevamente, donde una persona aquí en México escribió un canto acerca de estos versículos, de las bodas del Cordero y de cómo nos alegraremos y nos gozaremos. Y yo recuerdo que nos gozábamos y nos alegrábamos mucho cantando este canto, pero no hay posibilidad de comparar el gozo que uno pueda tener aquí con el gozo eterno que vamos a tener cuando estemos presentes en las bodas del Cordero. Seremos arrebatados con Cristo y después en este mundo vendrán 7 años de tribulación. Y mientras eso sucede aquí en este mundo todos los creyentes nacidos de nuevo estaremos
con Cristo en las bodas del Cordero. 7 años serán estas bodas, en donde la iglesia, todo creyente nacido nuevo en Cristo, dice la Escritura que estamos siendo ataviados como la novia para convertirnos en la esposa de Jesús. Así es que en este tiempo serán las bodas del Cordero, y esto es algo extraordinario que quizá no tenemos mucho entendimiento, pero sí necesitamos tener la esperanza y la convicción de que esto está por venir, las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, de las nubes desciende a la tierra para destruir, para tomar a la vez, dice la Escritura, al anticristo, para tomar al falso profeta, echarlos al lago de fuego, destruir a todos los que se levantaron en contra y hicieron guerra contra el Cordero de Dios, pero ahora ya no es el Cordero de Dios, sino el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, que ya no viene con gracia, sino con poder, con justicia, porque ha venido para vencer. Viene la segunda venida y nosotros, la esposa ya de Cristo, vendremos con Él. Y el tercer, digamos así, evento glorioso es que reinaremos con Cristo 1000 años. Y el cuarto evento glorioso es que después de esos 1000 años vendrá el fin para toda la humanidad, vendrá el fin para este cielo y para esta tierra. Serán todos llevados a juicio en el juicio del gran trono blanco, y el que no se halle en el libro de la vida, el creyente ya no será juzgado ahí, porque ya estamos somos la esposa de Cristo. Pero todos aquellos que de alguna manera murieron y no son parte de la esposa de Cristo, hay quienes dicen que algunos serán hallados salvos, quizá los que murieron por falta de conocimiento mucho tiempo atrás, o quizá los que murieron que no tenían conciencia, que nacieron sin la capacidad de tener juicio, que nacieron con algún problema. Y dice, todos aquellos serán juzgados, pero todos aquellos que hayan rechazado a Jesús serán echados al lago de fuego. Y después de este tiempo, de que todos serán llevados al lago de fuego, dice la Escritura que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice la palabra que ya no habrá océanos, y que Dios será la gloria para nosotros, nuestro Padre, y que estaremos con Él para toda la eternidad. Por último, antes de irnos, solo te voy a poner en perspectiva lo siguiente, para que tú te lo lleves, lo medites, y después lo estaremos viendo de una manera más concisa con versículos. Pero es muy importante que entendamos que el rapto de la iglesia es un evento que solo será para los creyentes nacidos de nuevo. El rapto de la iglesia es un evento privado en donde solo están invitados, en donde solo serán llevados los creyentes nacidos de nuevo. Las bodas del Cordero es un evento privado en donde solo los hijos de Dios estarán presentes, como la iglesia, como la novia. El rapto es para los creyentes nada más, como ya lo dijimos ya. Es un tiempo de gozo, de alegría, de exaltación. Es un tiempo de reconocimiento también, porque ahí habrá el reconocimiento de las acciones que hicimos buenas en esta tierra, para los creyentes nada más, de reconocimiento, no de condenación. Recuerde que la condenación Cristo la sufrió en la cruz. El rapto de la iglesia es inminente, lo que significa que puede suceder en esta noche, mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5, 10, 15 años. Está inminente el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia empieza, y en este mundo el rapto de la iglesia sucede, y en este mundo inicia la gran tribulación. Ahora, empieza la gran tribulación, donde va a haber 3 años y medio de aparente paz. Después el anticristo, que va a ser un líder que va a hacer la paz, va a morir, y después el diablo lo va a poseer y aparentar que va a resucitar, y va a hacer grandes señales, prodigios y milagros, y todo el mundo va a creer en él, pero él va
En los 3 años primeros de la iglesia, de la tribulación, el anticristo va a permitir que de toda lengua y nación y de toda creencia se unan en la paz. Va a permitir cualquier tipo de religión. Pero una vez que venga la gran tribulación, cuando el diablo lo tome y aparentemente lo resucita, pero no resucita a él, sino que utiliza su cuerpo, ahora es el mismo diablo en el anticristo, que posee al anticristo, dice la escritura que entonces ya no permitirá ninguna religión, sino que él será la religión, sino que él causará, él obligará a que todos le adoren y será provisto con gran poder, aún para matar y destruir a los creyentes que hay en esa época. ¿Qué creyentes va a haber en esa época? Todos los que se conviertan en los primeros 3 años y medio, o los que se conviertan durante la gran tribulación. Y se llama gran tribulación porque no solo va a haber el juicio de Dios, donde dice la palabra que 2/3 de la tierra va a morir, pero el anticristo va a ser embestido con tanto poder que inclusive en los primeros 3 años y medio va a venir el suceso de los 2 testigos de Israel, que ellos tendrán tanto poder que cualquiera que venga en contra de ellos van a hacer descender el fuego del cielo para destruir a los enemigos. Pero cuando el anticristo muera y sea tomado por el diablo, le será dado tanto poder que el mismo anticristo destruirá a los 2 testigos. Y después de que los haya matado, los 2 testigos serán llevados al cielo. Y vendrá un tiempo no solo de gran tribulación por el juicio de Dios, sino que el mismo anticristo se le dará dado poder para matar a todo aquel que profese a Cristo. Así es que habrá solo de 2 caminos: o adoras al anticristo y recibes la marca de la bestia para no poder comprar ni vender, sino solo a través de la marca. Pero la marca es, todo aquel que recibe la marca es que ha dispuesto su voluntad a adorar y a reconocer la deidad del anticristo, a reconocerlo como Dios. Fíjese qué cosas tan garrafales están por venir. Pero después de esto, el Señor Jesucristo viene, su segunda venida, y su segunda venida es un evento separado al rapto. Y la segunda venida, o en la segunda venida digamos, cuando el Señor Jesucristo viene, dice la Escritura, ahí no será un tiempo de bodas, sino es un tiempo de destrucción. Es un tiempo que afecta a toda la humanidad. Ahí ya no es privado, ahora es público, porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo descenderá del cielo y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ojo carnal. Se manifestará de tal manera que los ojos carnales lo verán. Nosotros, cuando seamos arrebatados con Cristo, le veremos tal como Él es, porque nosotros seremos glorificados igual que Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida venga para destruir al anticristo, después de los 7 años de la tribulación, dice la palabra que todo ojo físico le verá venir y harán guerra contra el anticristo, y el Señor en su poder destruirá toda maldad. Dice también, es un tiempo de juicio, es un tiempo de sufrimiento. No sucederá esto después de los 7 años de la gran tribulación, y después el suceso que vendrá después serán los 1000 años del reinado de Cristo, en donde la iglesia reinará juntamente con Él. Así es que gracias, Padre, te damos porque nos llamas a poner nuestros ojos en la esperanza de lo que está por venir para los hijos de Dios, que seremos arrebatados, que tú vienes por nosotros, que nos has dado la victoria para tener eternidad contigo, que se vienen las bodas del Cordero, que después vendremos con Cristo para reinar 1000 años, para posteriormente estar en una eternidad contigo para siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el regalo de tu salvación. Y permítenos, Señor, que podamos compartir estas cosas a todos aquellos que no te conocen. Anima en el interior y en el corazón, por tu Espíritu Santo que está en cada uno de los creyentes, a compartir las buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas
de Cristo Jesús en la vida de todos o a la vida de todos aquellos que no te conocen, Señor. Permite que todos mis hermanos que están escuchando ahorita, que estarán escuchando mañana o después, que haya ese incentivo de tu Espíritu Santo en nosotros y esa animación, pero que tomemos la responsabilidad de poder compartirle a otros que en Cristo tenemos vida y el perdón de todos nuestros pecados y eternidad. Y esta gloria que tú has preparado para cada uno de los que te aman. Gracias, Señor, gracias, Padre. En Cristo declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.